¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes esta noche Puntos de Vista, edición que corresponde al día 28 de agosto del año 2019. El placer de saludarlos, el placer de compartir una jornada más. Hoy vamos a tocar un tema sumamente sensible y tiene que ver con la educación nacional. Claro, en estos días también venimos insistiendo en el ámbito de la salud. Y hoy vamos a abordar el tema docente, porque los docentes están de cara a una huelga, una medida de protesta, tiene que ver con los reajustes salariales, arrancan mañana, pero bueno, Gabriel y Juan Argüello nos van a explicar ellos cuándo arranca, y finalmente también con el joven Juan López, que es de la FENAES, nos va a explicar a qué obedece la medida de protesta. Vamos a arrancar con Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a los miembros de la mesa y también a los miembros de la audiencia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, y la audiencia también. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para la audiencia. Arrancamos contigo, Gabriel. ¿A qué obedece esta medida de protesta? Aparentemente, porque estamos hablando de un acuerdo de reajuste. ¿No se va a cumplir ese acuerdo? Por eso ya... Si estamos hablando de una situación bastante problemática que tenemos en la educación pública. Venimos arrastrando un presupuesto que ronda solo el 3,5-3,6% del Producto Interno Bruto. Esto es igual al del año 2011. Los números son los que varían de acuerdo al índice de precio y fundamentalmente a la cotización del dólar. Hemos acordado en el año 2016, 17, la implementación del salario básico de manera gradual, que va a llegar al año 2021 con incrementos porcentuales, que arrancó en el 2018, continúa en 2019, debe ser parte del 2020 y llegar al 2021. Pero, ¿con qué nos encontramos ahora? Que el presupuesto actual, proyectado desde el Ministerio de Educación y Ciencia, esto no contempló. De Educación no salió este proyecto entregado el 27 de junio pasado. Por lo tanto, nuestra patronal no ha cumplido. Ahora tenemos noticia de que se ajustaría a julio 2020 el 16%. Tenemos noticia, no tenemos la evidencia. Además, nosotros no podemos creer en las actuales autoridades que una cosa dicen y otra cosa es lo que firman. Hasta la entrega de la soberanía energética firman. Entonces, nosotros hemos tomado la determinación de iniciar un proceso de movilización, estado de movilización y huelga del 26 al 30, la estamos cumpliendo. Este es el tercer día, mañana vamos por el cuarto día hasta la entrega de ese proyecto a la bicameral. Cuando se entregue a la bicameral, eso ya será otro estadio y desarrollaremos otro tipo de acciones. En concreto, lo que tenemos es un presupuesto absolutamente insuficiente para la demanda de la educación pública. Nosotros creemos que un elemento visible que nos puede hacer pensar con alguna seriedad de que vamos camino a la transformación educativa es el presupuesto. Porque ¿cómo vas a sostener, incorporar tecnología, actualizar permanentemente a los docentes, cumplir con el almuerzo y la merienda escolar, entregar los útiles durante todo el año, refraccionar las instituciones, hacer que la gratuidad sea real si no tienes presupuesto? Entonces, no tenemos el presupuesto. ¿Y por qué no tenemos el presupuesto? Porque en este país existe una gran inequidad tributaria que está simbolizado y está concretizado con una evasión del 40% del Producto Interno Bruto, perdón, del 40% de evasión tributaria que hoy existe, y por lo tanto hace que el Estado no recaude lo que tenga que recaudar para atender la demanda. Esto puede agravarse, Diego y audiencia. ¿Por qué puede agravarse? Porque si nosotros no concretamos un mayor presupuesto, si no tenemos garantizado el almuerzo y la merienda escolar, si no tenemos garantizado el escalafón docente, y probablemente tenemos que ir a una huelga indefinida. Juan, a ver, ¿cuánto está ganando un docente hoy día en aula? En realidad, un docente de aula con una categoría de L en este caso, tiene un salario un poquitito mayor que los 2.696.000 por turno. Por turno. Eso sería, a ver, vamos a tratar de explicarle a la gente de manera
práctica porque el tema de los rubros es difícil de comprender los códigos, ¿verdad? Son Ahora, bastantes. por ejemplo, un profesor de un colegio nacional que enseña turno mañana, por ejemplo, Sí. ¿cuánto gana? Gana ese monto que me decís. De un colegio nacional, de un colegio público. Colegio nacional, sí. Sí, los colegios, por ejemplo, tienen docentes con horas cátedras. Sería en ese sentido un tanto diferente, Diferente, en relación a la categoría de un docente de aula con doble turno, por decir. A ver, en la escuela se estila más tener, por ejemplo, un docente que va todo el turno mañana, en una Sí, escuela sí, pública. sí, generalmente. En ese caso sí cobra eso que mencionas, ¿verdad? Exactamente, sí, generalmente. ¿Colegios privados se rigen de otra manera o como el Los- tema del salario de los docentes de colegios privados, por ejemplo? Los- Y no estoy hablando de los colegios con muchos recursos Sí, sí, económicos, sí, porque hoy día hay entiendo. escuelitas privadas que tratan de sostenerse. Generalmente y en la mayoría de los casos también cuentan con los rubros correspondientes que cobran también los colegios públicos en ese sentido. Sí. No es que cobran salario mínimo ellos. El salario mínimo en sí, prácticamente ya de alguna manera hemos pasado por esa etapa. Claro. Con toda la lucha que ustedes vienen estamos realizando, peleando sí. en este proceso por el salario básico profesional en ese sentido. ¿Cuánto debería ser el salario básico profesional para después ya meternos también con Juan Te López de la complemento FENADE? nomás que en el Sí, sector privado está absolutamente precarizado. Absolutamente precarizado. Inclusive la jubilación de los docentes del sector privado. Ciertamente han podido conquistar esto, pero falta el aporte del Estado para que sea realizado, para que sea concreto y se realice ese derecho tan importante de todo trabajador, cuál es el de acceder a una jubilación. Cuando vos decís, acá estoy viendo, Gabriel, 20% de reajuste salarial, ¿cuánto debería ser el salario? Tomando en cuenta ese dato que daba él de 2.600.000 y moneda. No, nosotros hemos llegado a un acuerdo de que al 2021 tenemos que llegar al salario por las L de grado de primero y segundo ciclo, incluyendo inicial, de 3 millones de guaraníes más inflación. Eso está en el acuerdo. Para llegar a ese monto con la inflación, se debe de incorporar anualmente el 16% más el índice interanual. ¿Cuál ha sido la inflación interanual? 3,8%. Lo hemos redondeado el 20%, el reclamo. 16 hemos obtenido este año, como fue lo del año pasado, más o menos pudieron habernos, se puede haber escapado el ajuste de la inflación en sí, o la inflación interanual. Entiendo. No es solamente el tema salario, que ese salario Sí, es... pero para comprender claro, nomás. pero digamos, al 2021 tendríamos que llegar al piso. ¿Qué es el piso? La base. Todo lo que tendrían que ganar como mínimo, eso en educación. Luego tú tienes 5 años más, yo tengo 20 años más, nuestros ingresos van a ser diferentes. Porque tú vas a tener un ingreso porcentual por 5 años, que sería 5% por experiencia, y vas a tener por tu título, por tus méritos, por tu actualización, por tu trabajo de investigación, un incremento de 10% más. O sea, por quinquenio tú vas a tener sobre tu salario piso 15% más. Esa es la carrera docente. Eso hoy no está vigente. Hoy el Estado paraguayo adeuda 73 millones de dólares a 43.000 docentes que no perciben su escalafón. No están pagando reemplazo por maternidad de acuerdo a la nueva legislación. Están pagando solamente 90 días, no 120. No existe licencia de paternidad por 2 semanas que dice el artículo 3º de la nueva ley de licencia. Claro, de licencia la nueva ley, sí. O sea, y eso es lo básico, por decirlo así. No se abona bonificación familiar, que la ley dice 5% por hijo. O sea, nos piden ahora que vayamos a comprender la situación de desaceleración, de recesión económica, otra vez para abajo. Y los de arriba, hoy no se pudo modificar la jubilación BIT de los parlamentarios. Caramba, el privilegio, ¿no acaso el himno nacional nos habla en la última estrofa de unión e igualdad? Sí. ¿Qué igualdad? ¿Igualdad de quién? ¿Para dónde? Entonces, evidentemente que se está pidiendo que el ajuste del cinturón sea para abajo y para los de arriba continúan con los privilegios. Si no apostamos realmente a la educación, y la apuesta a la educación se ve en el presupuesto. Fuera del presupuesto todo es ilusión, todo es mero discurso. Juan López, de la FENADE y específicamente del Colegio Técnico Nacional, veo.
¿Cuál es el reclamo de la FENAES? ¿Cómo viene la mano para contarle a la teleaudiencia? Bueno, y en realidad nuestros reclamos también son más que nada presupuestarias para el año que viene, ¿verdad? Y se engloban 3 puntos principales. La primera sería la triplicación de lo que serían los fondos de gratuidad que llegan por alumno a las instituciones educativas. La secundaria sería el aumento del presupuesto que viene para el complemento escolar, que es el almuerzo o la merienda escolar. Y la tercera sería que también, como los profesores de la OTEP están pidiendo, que la inversión del presupuesto general sea de al menos el 7% o que aumente esta cifra que ahora mismo está en el 3,2% del Producto Interno Bruto. Se entiende. Ahora, Juan, el caso Colegio Nacional Técnico Nacional es un caso muy especial en el sentido que requieren docentes, técnicos. ¿Cómo van con esos inconvenientes que tenían a mediados de año, cuando retomaron después de las vacaciones de 15? En realidad es una problemática bastante grande, pero no es tan difícil de comprender. Lo que sucede en el técnico es que existen carreras técnicas que no existe algún tipo de... O sea, no existe actualización en cuanto al currículum de esas materias técnicas. Y tampoco existen docentes que puedan cubrir esas materias técnicas para enseñarlas dentro de las instituciones educativas. Entonces la idea sería que el ministerio prevea alguna forma para que los docentes se formen en cuanto a las carreras técnicas que tenemos en los colegios y también que haya una actualización en cuanto a la malla curricular. Un ejemplo, por ejemplo, es en el bachiller de mecánica automotriz, que ellos ahora están enseñando cuestiones de los automóviles que son de los años 70, de los años 90 más o menos. Claro. Y hoy ya por hoy existe un avance bastante grande, claro, eso es bastante inservible. Sí, y de hecho que ni siquiera existen libros para las materias que son como... Juan, y decirnos un poquitito, a ver, esa ausencia, eso, porque recuerdo yo que leíamos la información meses atrás que hablaba de que algunos docentes que no eran técnicos, pero que ocupaban funciones de docentes técnicos, ¿verdad? Para esas materias especializadas, por ejemplo, como automotriz, entre otros. ¿Sigue habiendo esa carencia o ya se resolvió eso en el colegio técnico? De hecho que en mi colegio se solucionó, sin embargo nosotros sabemos que existen otros colegios que tienen estas mismas problemáticas y por desconocimiento obviamente no está saliendo a la luz nada, o sea, por ese tema. Claro. Y es por cuestiones de que el ministerio, en busca de solucionar este problema de la falta de docentes masiva, ¿verdad? Modificó unos cuantos artículos de el tema de esta ley para los concursos de este año y ahí es donde los docentes que no tenían formación técnica pudieron ocupar esos cargos. Sí. Pero eso se sigue dando, Diego, y audiencia. Claro. Esa ausencia, esa no cobertura sigue hoy presente. Colegio Nacional Riacho Mosquito. Hay que cruzar el río Paraguay frente a Vallemí para llegar a Riacho Mosquito. 13 horas de educación financiera. Hace 4 años que no tienen. El 9º grado de las escuelas de los COM de Puerto Rosario. 168 horas. Hasta hoy día no lo tienen. Hace 4 años que están promoviendo educación básica y docentes trabajando sin salario. O sea, y con todo esto nos piden de nuevo a que no hay recursos para educación. Comprendan la situación, sería el mensaje. Juan, a ver, ¿comienza la huelga mañana o ya están desmovilizados ustedes? En realidad, con las imágenes que estamos viendo desde la OTSN, prácticamente una prosecución de lo que venimos haciendo ya en relación a la crisis educativa que nosotros hemos instalado en el debate, que nosotros hemos instalado en la lucha, atendiendo principalmente lo que ya se está mencionando acá en relación a la situación de la educación que estamos atravesando, y desde nuestro punto de vista esta crisis educativa se va agudizando y lo peor en ese sentido es que las autoridades en relación a esta cuestión, hablando ahora mismo con el tema del presupuesto, no se está demostrando absolutamente ni un mínimo de interés para tratar de reorientar justamente esta situación calamitosa en la cual estamos en educación. Nos vienen acá, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema del presupuesto para el próximo año del ejercicio fiscal, en ese sentido, casi igual o un tanto menor que el actual, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos la cuestión de los faltantes de rubros, infraestructura, el tema del almuerzo escolar,
no nos da para pensar absolutamente de que esto va a seguir empeorando, teniendo en cuenta el tema del presupuesto que se está hablando, debatiendo de alguna manera en el Ministerio de Hacienda. Nosotros también como sindicato, con los estudiantes, con los padres de familia, a ver si no se reorienta justamente esta cuestión de crisis educativa en la cual estamos actualmente. Entonces, nosotros como TEP-SN, como ya te mencioné, estamos haciendo justamente la prosecución de un planteo que nosotros tenemos como organización a través de un programa bien claro, con un horizonte bien claro también para nuestra educación paraguaya, y en eso estamos. Nosotros creemos que este programa que nosotros tenemos, que incluye justamente un contexto general de lo que es educación, sin presupuesto es imposible avanzar. Ni siquiera se puede hablar de una transformación educativa atendiendo el presupuesto miserable que se está hablando ahora en estas instituciones. Gabriel, se pusieron de acuerdo todas las organizaciones aparentemente, de docentes digo, porque todos van a la medida de protesta, ¿no? Bueno, progresivamente van incorporándose. Yo creo que esa es una gran deuda que tenemos nosotros los dirigentes ante el magisterio y ante la sociedad. ¿Te parece si hablamos de esto a la vuelta de la pausa? Sin ningún problema. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos hablando con docentes y estudiantes de FENAE, ya venimos. 26 minutos, 24 grados la temperatura actual. Antes de avanzar con relación a si se unieron los docentes para esta marcha, quiero preguntarle a Juan López. Juan, ustedes tienen un régimen muy especial, insisto, con relación al técnico nacional, ¿verdad? Para utilizar como ejemplo, ¿no? ¿Ustedes cuántas horas están en el colegio? Y depende mucho de cada bachiller. Yo, por ejemplo, 3 días estoy hasta las 5 de la tarde más o menos, y los otros días estoy hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué utilizo ese ejemplo? 5 de la tarde. Ahí debería incluir almuerzo, bueno, desayuno, almuerzo y merienda, que es lo ideal, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Incluye eso, Juan? No, hasta ahora el colegio solamente incluye lo que sería el almuerzo escolar. Y de hecho que no viene para todos los estudiantes del colegio, sino que vienen para una cantidad desmedida nomás. O sea, para 500 estudiantes creo que viene. Y estamos hablando del colegio, uno de los colegios más emblemáticos Que debería en cuanto a tener, técnico se refiere, ¿verdad? La que debería ser de alguna manera, no sé si llamar el espejo, pero Claro, el modelo sí. del desarrollo del colegio técnico. Estamos hablando de que ese es el puntal para el desarrollo laboral, técnico, superior, pero evidentemente que nos... Qué bárbaro. La preparación básica de una generación próxima a un futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y tener en cuenta ahí, por ejemplo, el tema de la alimentación escolar, que prácticamente es un déficit demasiado grande que tiene en este caso el Estado paraguayo con este sector. Claro. Y que perjudica absolutamente al desarrollo normal, inclusive de los procesos de clase. Porque vayamos al caso, un papá que gana salario mínimo, que la mamá se quedó sin trabajo o no puede trabajar, que tenga 3 hijos, 8 como Juan López, en el sentido de que el técnico nacional no es joda, un colegio en términos de enseñanza hay que estudiar, que tenga 3 hijos. ¿Cómo sostener esos días doble turno, Gabriel? Imposible. Imposible es. Vas a tener que sacarlo y meterlo en una escuela de menor rango, vamos a decir, ¿verdad? Sin ofender a ninguna institución educativa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? El año pasado hubo una deserción de jóvenes de 130.000 que fueron expulsados por el sistema Sí, totalmente de acuerdo. desde el tercer ciclo y la media, fundamentalmente afectando a las instituciones que funcionaban en el turno noche. ¿Quién va al turno noche? Quien de una u otra El que manera... trabaja. Exacto. Quien de una... Y no pudo sostenerse. Entonces, ¿qué hace el Estado? Y empezamos nosotros, que este año colaboramos para que esos adolescentes pudieran de nuevo regresar con le preguntamos a la gente del ministerio, ¿ustedes garantizan el almuerzo escolar para ellos? Y no pudieron garantizar, hermano. O sea, eso en el caso de los colegios. ¿Y las escuelas? El niño y la niña que tiene que ir,
Poner dos departamentos Sí. con bastante desigualdad. Canín de Yu, No, San Cazapá. Pedro y Cazapá. Pedro y Cazapá. Cazapá, Cazapá, uno de los departamentos más la pobres. segunda semana de agosto empezó a distribuir la merienda escolar. Segunda semana de agosto. Va a tener para 60 días. O sea, de los 180 y tantos días de clase que debiera darse, Juan López decía 500 almuerzos escolares, es decir, 500 del cupo prácticamente en tu colegio, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son ustedes en todo el colegio? 1.500 estudiantes. Imposible. Colegio emblemático, capital. No quiero imaginar claro, lo que claro, es. a eso. Por eso es bueno utilizar el ejemplo del Colegio Técnico Nacional, porque te da las herramientas. Uno pasa, yo paso, en los 90 el Colegio Técnico Vocacional era otro colegio emblemático. Vos pasáis y se cada pedazo de esa institución. Sí, Carlos Antonio López. Una pena eso de abrir. Decir, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, a ver, esta medida de protesta, ¿apunta a eso, Juan? Mirando, por ejemplo, la realidad educativa, esto no deberíamos de mirar solamente desde un punto de vista, porque el tema educativo es un todo. Totalmente. Tiene relación dentro de un contexto social, económico, político, y justamente eso es lo que de alguna manera atacamos, y yo creo que en ese sentido por lo menos hay una especie de como para ilusionarnos, digamos, de alguna manera en esta etapa, por ejemplo, cuando los jóvenes, los estudiantes se van involucrando y pidiendo mayor presupuesto para educación. Ojalá que todo el mundo lo haga. Ojalá que los padres de familia, todos los sectores sociales, por ejemplo, nos unamos y de alguna manera tratar de reorientar esta situación calamitosa en la cual estamos en educación. 1 millón de jóvenes de 15 a 19 años fuera del sistema educativo. ¿Cuál es el futuro ¿De qué edad de dijiste, Juan? De 15 a 19 años. De 15 a 19. 15 a 19 años. Entonces, la etapa más fuerte de la educación. Mirando, por ejemplo, el futuro, en donde acá se habla, por ejemplo, en épocas electorales de que educación va a ser un pacto nacional, que va a ser la idea principal de un gobierno de turno, pero a la hora de la verdad, si miramos el presupuesto, por ejemplo, que van a destinar nuevamente a educación, creo que deja mucho que desear en ese sentido. Y ahí yo creo que, Gabriel, corresponde otra vez insistir en la pregunta. La manifestación deben hacerlo todos juntos, porque si hay un desmembramiento otra vez de los docentes que negocia ahí por ahí nomás, eso se cae. El reclamo se va a caer, digo. Absolutamente necesario que nosotros tengamos que aprender de que de manera unitaria y con acciones conjuntas podemos dar pasos para adelante. Si miramos la educación como una problemática, como una situación global, transversal a todo, como se suele decir, como suelen decir los técnicos, no es que la educación está en crisis. El modelo social, económico, político está en crisis. Totalmente de acuerdo. Entonces, la educación en sí no va a cambiar. La educación no cambia la sociedad. Cambia al sujeto que va a cambiar la sociedad. Lo ha dicho Freire, no lo digo yo. Estoy repitiendo algo que un gran pedagogo lo ha dicho. Entonces, apuntemos a eso. El neoliberalismo va a atacar a todos los estamentos de la clase media para abajo. Porque quienes se enriquecen con esto es justamente a partir del comercio que instalan desde la educación, desde la merienda escolar, desde las necesidades en general. Y ahí tenés, inclusive podemos llegar a tener hasta membresías sindicales desarrollando comercio educativo desde cursos de capacitación, desde formación docente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás discurseando en contra en un momento de reclamo gremial, pero después estás haciendo negocio, estás haciendo acuerdo a espalda de los intereses con el ministro para que el porcentaje de incremento sea menor. Entonces, aquí tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que decimos y actuar de esa manera. Porque si ayer estuviste encadenado a un partido político y como tal funcionaste como sindicato, hoy tenés que hacer una autocrítica por lo menos para decir, estamos actuando ahora coherentemente con los intereses de los trabajadores. Porque si no, nosotros otra vez estamos mintiendo a los trabajadores de la educación y a la propia sociedad. Y tenemos que empezar a sacarnos las caretas en ese sentido. Actuar coherentemente. Si yo soy traidor, no tengo por qué estar aquí
Si yo estoy negociando a espaldas, no tengo por qué estar aquí. Si yo estoy diciendo media verdad, si digo que solamente hay crisis en la educación, ¿qué pasa en lo político? ¿Qué pasa en lo económico? ¿Qué pasa en lo social? O sea, nuestra problemática, tenemos que atacar la que se produce en la educación, pero también tenemos que actuar coherentemente en los otros ámbitos. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta seguimos hablando de educación aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Es momento de hablar de Unicentro aquí en Puntos de Vista. Descuentos de hasta el 30% en artículos seleccionados pagando con tu tarjeta Unicentro, 20% en otras formas de pago. Acércate a los locales del centro, el Shopping Mariscal, al Century Plaza, Lambaré y San Lorenzo. Y con tu tarjeta Unicentro tenés 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Unicentro, inspirado en vos. Queremos darle también participación a la gente porque la gente está haciendo las consultas y vamos a preguntarle también a Gabriel y a Juan Argüello, sobre todo porque la gente quiere saber cómo se van a recuperar las clases después. Pero vamos a leer los mensajes de la gente que estamos recibiendo al 0985-625-000. Como el tiempo nos queda corto, rápidamente voy a leer una tanda de mensajes. Buenas noches, estoy viendo el programa y quiero aprovechar para hacer una denuncia en contra de la directora y sus profesores con respecto a la merienda escolar. Porque los alumnos no aprovechan nada, todo va a parar en las mochilas de los profesores a los alumnos, no les alcanza nada. Es en el colegio Mariscal Estigarribia de Reducto San Lorenzo, a tomar apunte con relación a esta institución. Siguiente mensaje, por favor. Aquí en San Lorenzo, la escuela 601, Rita Zurroca de Benítez, está a punto de derrumbarse, no hacen nada. Aquí la directora, lo que es desastre, dice este siguiente mensaje. A ver, otro. En la ciudad o en Ciudad del Este hay colegios, no hay profesor, ni directora, está todo de mal. Hay días que ni tienen clases, nadie no se quiere ir más en el colegio, dice el siguiente mensaje, por favor. A ver. El sueldo bruto de docentes es 2.699.894, pero líquido sobra 2.119.417. 431.983 nos quitan por turno de jubilación y 148.494 por turno nos quitan para IPS. Vale, esa aclaración es importante. Siguiente mensaje, cómo cuesta leer a veces números y los números largos sigue más todavía. Muy exacto, Juan se ríe acá, claro, tenemos un problema con el tema de la expresión, pero bueno, tenemos que saber sobrellevar. Muy exacta la expresión del señor, hay que cambiar el sistema económico y social, por eso esta crisis a la clase media y las clases altas y los empresarios le viene bien este sistema que está implementando. Bueno, por ello, y no todo el día culpar al gobierno, actuar, hay que cambiar el sistema económico. Esta es una muestra, Gabriel, de que estamos mal. Yo no quiero individualizar ni personal, sí, porque esto es problema que tenemos hace años en nuestro país. Sí. Y ahí estamos viendo por qué se dan estas situaciones de inconvenientes. Y como decía, me parece muy bien utilizada esa palabra, tenemos que analizar bien cuando hay deserción y cuando el propio sistema es el que se encarga de expulsarlos realmente. Y Juan, ¿cómo arranca la movilización de ustedes? ¿Para cuándo? ¿Cuántos días? ¿Cómo va a ser? Para que la gente pueda entender, luego hacemos la consulta con Gabriel y Juan de la UTEP. Vamos a hacer la convocatoria en la Plaza Uruguaya. Comenzamos a las 8:30 de la mañana y de ahí partimos en marcha hasta el Ministerio de Hacienda. Eso es mañana. Eso es mañana. Del Ministerio de Hacienda partimos nuevamente al Ministerio de Educación. Y en ambas entidades vamos a dejar las reivindicaciones que estuvimos definiendo en el Encuentro Nacional de Estudiantes el sábado pasado. Lo que me decías, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, representa el 7% del Producto Interno Bruto en el presupuesto nacional, el tema de educación. Sí. Que ahora está en 3.2%. 3,2%. ¿Cómo va a ser la movilización de la UTEP, Gabriel? Nosotros mañana continuamos a nivel nacional. Sí. Tanto los compañeros y las compañeras de Casado, de Vallemí, de Amambay, de San Pedro, de Canindeyú, todos los departamentos donde estamos se van a concentrar en los puntos que ya están establecidos como punto de concentración, y aquí en Capital, los compañeros tanto de Paraguarí, Cordillera y el Departamento Central, vamos de nuevo a estar en la Plaza de los Héroes, al costado del Panteón de los Héroes,
Allí vamos a esperar a los compañeros y las compañeras de la Federación de Educadores del Paraguay que se concentran en la Plaza Uruguaya y nos vamos a incorporar a esa marcha en demostración de que también creemos y consideramos que unitariamente podemos afrontar y debemos de afrontar esta lucha, que no es solamente una cuestión de ajuste salarial o de incumplimiento, que de por sí es grave que el propio Estado incumpla lo que ha firmado, como es en este caso el acuerdo con los trabajadores de la educación, sino que en juego está el presupuesto para la educación pública. Se entiende perfectamente. Es un componente importante de los docentes, y si los docentes no salimos a luchar por nuestro salario, los estudiantes no lo van a hacer por nosotros. Claro. Eso es una cuestión fundamental. Nosotros podemos acompañar el reclamo de los estudiantes, ellos también pueden acompañar por nosotros, pero somos las organizaciones sindicales los que nos planteamos la que corresponde en derecho. Finalmente es eso. Estatuto del docente desde el año 2001 está vigente y al año 2021 debería de implementarse el salario básico profesional 20 años después. Hoy pico ¿no? A 20 años que también se oye pedazo de salario mínimo. Estamos a 20 años. Juan, ¿ustedes cómo van a realizar su movilización? Sí, antes de entrar en eso, en realidad el tema de educación es un problema grave. Totalmente. Habría que ir generando más espacios para debatir con todos los sectores sociales. Y nosotros, como hoy ya estuvimos acá frente al Ministerio de Hacienda y en todas las regiones también, como en Caguazú. En Caguazú, por ejemplo, hoy salieron más de 2.000 compañeros docentes, a la par también un grupo importante de estudiantes secundarios en repatriación principalmente también hicieron tomas de colegio en apoyo justamente a lo que venimos haciendo. Y para mañana se avisora un paro nacional, un paro importante en donde masivamente los compañeros docentes estarían saliendo en movilizaciones, estudiantes secundarios, padres de familia inclusive. Nosotros tenemos también planificado, bien organizado ya en las regiones, hasta inclusive con los puntos ya en donde van a estar saliendo en movilización los compañeros docentes, justamente para tratar de rever esta cuestión que se está dando actualmente en el Ministerio de Hacienda antes de que ellos eleven el proyecto en el Parlamento. Se nos fue el tiempo. Gracias, Juan. Gracias, Gabriel. Gracias, Diego. Juan. Indudablemente, Gracias. temas apasionantes como estos hacen que nos pasemos la hora. Cerramos puntos de vista. Ya llega pegado el recuento de las noticias a través del canal de las noticias. 24 horas con noticias en C9N. Por su atención, muchas gracias.